Bendiciones, les habla Álvaro Benavides desde Calabozo, Estado Guárico, Venezuela, la iglesia sucursal del cielo 2, y hoy voy a hablarles acerca de un tema, por misericordia de Dios, sirviendo sin sudor. Ha estado el Señor indicando este tema durante este día y quiero compartirlo por ustedes, compartirlo por y para ustedes en el nombre de Jesús. Sirviendo sin sudor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que los haga sudar. Ezequiel 44, versos 16 al 18. Esta es una ordenanza para los sacerdotes del Señor. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Todos podemos entrar al santuario y ministrar a Dios. Y esta ordenanza del Señor dice que los sacerdotes deben entrar vestidos de vestidura de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana. Y la razón de por qué no deben vestirse de ropa de lana, según el versículo 18, es para que la ropa no los haga sudar. No se ceñirán cosas que los haga sudar. Esto quiere decir que Dios no quiere sudor en su casa. ¿Qué significa el sudor? El sudor se produce cuando hacemos un gran esfuerzo. Por lo tanto, el sudor representa el esfuerzo humano. Si Dios no quiere sudor en su casa, quiere decir que Dios no quiere esfuerzo humano en su casa. Es interesante, ¿no? Ahora vamos a leer en Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilo. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Subrayemos la palabra mezcla. Y no te pondrás vestido con mezclas de hilo. Otra vez subrayemos la palabra mezcla. Dios no quiere lino y lana mezclados. Dios no quiere una mezcla de lo divino con lo humano. El esfuerzo humano en su casa estorba la obra de Dios. Dios no quiere que hagamos el 50% y Él hará el otro 50%. O que nosotros hagamos el 10% y Él hará el 90%. Él quiere hacer el 100%. Nos cuesta mucho entender que el crecimiento en el Señor es que nosotros menguemos para que el Señor crezca. El Señor quiere hacer espacio entre nosotros para hacer el 100%. Ustedes han leído la carta a los Gálatas. Los Gálatas estaban cayendo en este error. Ellos habían sido justificados por la fe, habían sido salvados por la fe, pero ahora creían que la santificación eran por las obras. Y viene Pablo a decirles no, la santificación también es por la fe. Todo es por la fe, todo es obra de Dios. La obra de Dios es 100% suya. No necesita nuestra ayuda, no necesita nuestra intromisión. Necesitamos simplemente disponernos, abrirnos, permitir que el Señor haga su obra completa. La obra de Dios es perfecta, la obra de Dios es absoluta, es una obra terminada, es una obra eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Padre pueda abrirnos nuestros ojos para ver que contemplamos una obra que ya está acabada, el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no quiere nuestro esfuerzo? Para conocer la respuesta necesitamos comprender cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. En otras palabras, necesitamos conocer el propósito de Dios. Y cuando nos adentramos en el propósito de Dios, encontramos que tú y yo fuimos creados para contener a Cristo y para expresar a Cristo, para que la vida de Cristo fuese manifestada a través de nosotros. Por lo tanto, desde el comienzo, Dios nunca nos diseñó para que nosotros tuviésemos que ayudar a Dios. Desde el comienzo, Él nos creó y nos diseñó como un vaso para contener la vida de Cristo y para que esa vida se manifestara a través de nosotros. No es entonces por razón de que nosotros hayamos pecado que nosotros no podemos ofrecer nada aceptable a Dios. No es solo el pecado, no solo eso, es que no solo el pecado que ha manchado todas nuestras acciones, que hace todas nuestras acciones sean híbridas o mezcladas, sino que hay una razón todavía más de fondo. Nunca fuimos creados para ayudar a Dios, sino más bien para dejar que Él se manifieste a través de nosotros. El plan de Dios era el siguiente: el hombre fue creado tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Adán fue creado con vida humana, como dice la Escritura,
fue hecho alma viviente. No obstante, fue creado para el árbol de la vida. Fue creado con una clase de vida, la vida humana, pero fue creado para otra clase de vida, la vida que estaba en el árbol de la vida. Por eso cuando creó a Adán, lo puso en el huerto, y en el medio del huerto Dios plantó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán salió de la mano creadora de Dios con vida humana, pero fue creado para acceder a la vida que estaba en el árbol de la vida. ¿Qué vida era la que estaba para Adán en el árbol de la vida, si él ya había sido creado con vida humana? La vida del árbol de la vida es la vida de Cristo. Y el propósito de Dios es que Adán, creado con voluntad, con intelecto y con emociones, accediera voluntariamente a comer del árbol de la vida. Cuando Adán fuese al centro del huerto, aunque allí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Adán no debía comer, no obstante estaba también el árbol de la vida. Cuando Adán fuese al centro del huerto, debería comer de ese árbol. Si Adán lo hubiese hecho, la vida de Dios, que es la vida de Cristo, habría entrado en su espíritu, y en su espíritu habría tenido la vida de Cristo. Entonces, Adán podría a partir de ese momento expresar la vida del Señor. La vida de Cristo podría comenzar a manifestarse a través de él. Su alma estaría en armonía con su espíritu, y el alma, cual una esposa, sería la ayuda idónea del espíritu. El espíritu sería como el marido y el alma como la esposa. Y el alma, que no tenía pecado, seguiría al espíritu sin resistencia y sin oposición. El hombre sería entonces una expresión de Cristo. El hombre no se expresaría a sí mismo, sino la vida de Cristo en él. Ahora, todos sabemos que esto no ocurrió. Lamentablemente Adán desobedeció. Cuando fue al centro del huerto, él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo que no alargue ahora su mano y coma también del árbol de la vida. Su espíritu no recibió la vida de Dios, y el drama fue el siguiente. El alma entonces prevaleció sobre el espíritu. En lugar de ser sierva, el alma se hizo reina. En lugar de ser esposa, se hizo marido y comenzó a vivir por sí misma. Se volvió autosuficiente, autónoma, rebelde, superactiva. Fortaleció sus capacidades. La voluntad se volvió una voluntad férrea, una mente que todo lo intelectualiza. Sus sentimientos se volvieron desequilibrados, que nos arrastran para uno y otro lado. El alma se descarrió, se salió de su lugar. Incluso se puso en una posición para la cual nunca fue creada. Por eso Dios no quiere nuestro esfuerzo en su casa. Dios quería el plan original. Es por eso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que en esta hora tú estás escuchando estas palabras de parte de Dios. Dios no quiere tu esfuerzo. Dios quiere que le dejes todo. Que le dejes todo en sus manos, porque su plan es perfecto y en su plan estamos nosotros. Y por lo tanto tenemos que estar sujetos a los planes para que el Señor, en sus altos pensamientos, pueda ministrar en nuestra vida pensamientos de bien, pensamientos donde nos va a dar el fin que todos esperamos. Dejamos en el amor de Cristo, y por Cristo estamos predicando la palabra del Señor. Y esperamos que Dios pueda glorificarse en la mente de cada uno de nosotros, para que esta palabra sea revelada y sea compartida. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén.